Buenos días muchachos, nosotros el grupo conformado por Macías Enrique, Manzano Alexander, Mejía Williams, Modest Oníbal y Olivares Yaneidi hablaremos sobre el glucagón. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa del páncreas. Las células alfa se encuentran en un cúmulo celular denominado los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans se encuentran las células alfa, beta, delta y las células F. Las células alfa secretan glucagón, las células beta secretan insulina, las células delta secretan somatostatina y las células F secretan sustancias exocrinas. El glucagón es una hormona de tipo peptídica, lo que significa que proviene de un péptido de mayor tamaño, el cual sería el proglucagón. Está conformado por 29 aminoácidos. Es una hormona hidrosoluble, lo que significa que no puede atravesar la membrana plasmática sin la ayuda de un receptor, y es de señalización endocrina. La secreción de glucagón es mediada por nuestra alimentación. Si poseemos una alimentación rica en carbohidratos, la secreción de glucagón será inhibida, mientras que si poseemos una dieta rica en alimentos de tipo proteico, el glucagón será activado. El glucagón posee una acción de tipo hiperglicemiante, lo que significa que aumenta los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, pero este no será activado a menos que el cuerpo se encuentre en un estado de hipoglicemia, en pocas palabras, bajos niveles de glucosa en la sangre. La secreción de glucagón, como ya les dije, es mediada por el estado corporal. En el momento en que el cuerpo se encuentra en un estado hipoglicémico, el receptor SLC2A1 se encarga de captar la poca glucosa del torrente sanguíneo y la pasa al interior de la célula alfa. La glucosa, por medio de una enzima glucoquinasa, es fosforilada a glucosa 6-fosfato y luego, por una vía glucolítica, pasa a ser piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria y por medio del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxílico producirá ATP. El ATP aumentará y pasará a cerrar los canales de potasio. Al cerrar los canales de potasio, aumentará el potasio en el gradiente de la célula. ¿Para qué se produce esto? Necesitamos despolarizar a la célula y disminuir la electronegatividad de la misma. Al disminuir la electronegatividad de la célula, se aperturarán los canales de calcio. Al aperturarse los canales de calcio, ingresará calcio a la célula y activarán a los gránulos de proglucagón que se encuentran en la misma. Los gránulos de proglucagón liberarán glucagón al torrente sanguíneo. Los receptores del glucagón se encuentran a niveles del hígado y a niveles del tejido adiposo. A niveles del hígado, en el hepatocito, en el tejido adiposo, se producen ácidos grasos y cuerpo cetónico. Como dijimos anteriormente, el glucagón es una hormona de señalización endocrina y es hidrosoluble. Debido a esto, no puede atravesar la membrana plasmática y por esto necesitará un receptor de membrana de tipo metabotrópico que está asociado a la proteína G. Este receptor posee un extremo aminoácidico extracelular y un extremo carboxilo intracelular. Este receptor posee 7 segmentos alfa hélice, por los cuales en el segmento 5 y 6 se comunicará por una unión aminoácidica muy importante con la proteína G. La unión del glucagón con el receptor desencadenará un cambio conformacional en dicha estructura. Además, producirá una serie de eventos conocidos como la cascada del adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico. La proteína G regula la cascada del AMP cíclico. Esta proteína recibe su nombre de la capacidad que posee de intercambiar los nucleótidos de guanina entre sí. Esta proteína posee una conformación heterotrimérica, ya que está compuesta por las subunidades alfa, beta y gamma. La subunidad alfa
cumple una función como un interruptor, ya que al estar su estado inactivo, esta está unida al nucleótido denominado GDP con la unidad alfa. La unidad beta y gamma poseen una función de anclaje a la proteína G. La proteína G además tiene la capacidad de modular positiva o negativamente las enzimas que son capaces de formar segundos mensajeros, como las que son la fosfolipasa, la guanilato ciclasa y la adenilato ciclasa o ciclasa adenilato. Al existir la unión hormona-receptor, se produce un cambio en la estructura de la subunidad alfa de la proteína G, haciendo que ésta pierda afinidad por el GDP, liberando dicho nucleótido y permitiendo la entrada de un nucleótido nuevo, el cual sería el GTP. Debido a esta reacción, se disocia la unidad alfa, unida al GTP, activando la adenilato ciclasa, enzima que pasará a liberar el segundo mensajero. La adenilato ciclasa es una proteína de tipo enzimática de tipo liasa, la cual permanece anclada a la membrana plasmática y su sitio activo se encuentra en el sitio citoplasmático. La adenilato ciclasa es modulada positivamente por la proteína G y utiliza moléculas de ATP como sustrato y magnesio como cofactor, catabolizando una ruptura y formando pirofosfato y AMP cíclico. El AMP cíclico es una molécula derivada de ATP que actúa como segundo mensajero. Su función principal será activar a la proteína quinasa A, la cual es una enzima dependiente del AMP cíclico, lo que significa que es una enzima AMP cíclico dependiente. La proteína quinasa A es una holoenzima formada por dos subunidades catalíticas y dos subunidades reguladoras. Cuando hay bajas concentraciones de AMP cíclico, la enzima permanece intacta y las subunidades permanecen unidas. Cuando hay altas concentraciones de AMP cíclico, estas se unen a la subunidad reguladora, liberando la subunidad catalítica para que estas cumplan su función. ¿Cómo se produce esta reacción? Cada subunidad reguladora necesita que se le unan dos AMP cíclicos para que puedan liberar dicha subunidad catalizadora. En pocas palabras, se necesitan 4 moléculas de AMP cíclico para liberar las dos subunidades catalizadoras y que se produzca el cambio conformacional en las dos subunidades reguladoras. La proteína quinasa A actúa fosforilando proteínas usando el ATP y aminoácidos de serina o treonina, ya que estos son aminoácidos que poseen grupos hidroxilos en su estructura. La proteína quinasa A puede ir a oxidar ácidos grasos, puede ir al hígado a participar en la ruptura de glucosa o puede actuar en la glucogenólisis, que será la cadena que se le explicará a continuación. La proteína quinasa A pasará a fosforilar y activar a la enzima fosforilasa quinasa por medio de una molécula de ATP, donándole fosfato a la misma, liberando ADP y activando la fosforilasa quinasa. La fosforilasa quinasa, al igual que la anterior enzima, activarán a la glucosa fosforilasa, la cual por medio de un ATP fosforilará a la misma, liberando ADP y activando la glucosa fosforilasa. La glucosa fosforilasa actúa en la degradación de glucógeno por ruptura, formando glucosa un fosfato mediante la adhesión de un grupo fosfato. Esta ruptura se llama ruptura de glucógeno por fosforílisis. La glucosa un fosfato es isomerizada por la enzima fosfoglucomutasa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Luego, esta perderá su grupo fosfato por la enzima glucosa 6-fosfatasa, liberando glucosa al torrente sanguíneo y aumentando así los niveles de glucosa. Todo esto termina una vez que la glucosa es estable en los niveles normales en el torrente sanguíneo. Y algunos de los procesos anteriormente mencionados se revierten. Por ejemplo, recordando la proteína G,
Esta posee en su subunidad alfa una acción catalítica que es la GTPasa, la cual hidroliza el GTP a GDP, volviendo dicha proteína inactiva, como dije anteriormente. También se desactiva a la adenilato ciclasa, ya que en niveles citoplasmáticos se encuentra, además del AMP cíclico, una enzima llamada fosfodiesterasa, la cual cataboliza el AMP cíclico en AMP normal, desactivando su función reguladora. De esta manera se terminaría la función del glucagón. Muchas gracias.